hoy día 15 años que no funciona la presentación, se cumplió. Perdón de nuevo, pero hoy día sí que me lo pongo. Oye, la idea es hablar, en realidad es imposible hablar de todas las lecciones y cada una y con detalles, y vamos a hacer un pincelado grande con énfasis en las cosas que tienen que no dejar de ver. La mano está en los teóricos de la fractura infantil y esta mala costumbre de los niños chicos de meter los dedos es el origen de la gran mayoría de las lesiones. Vamos a hablar algunas de las diferencias anatómicas, algunos detalles del examen físico que como todos saben es difícil, y la premisa es que la mayoría de las fracturas son de manejo conservador. Hay dos pics, los más pequeñitos que van a meter los dedos como decíamos, y el segundo pic que cuando los niños empiezan a agarrar compo, empiezan a hacer deporte, es más evidente. Eso está, no es de moda, pero es cada vez más frecuente ver niños bien pequeños de alto rendimiento y que se lesionan los dos pics. El segundo, digamos, son niños de todas las pies. Y el 30%, y esto coincide en casi todas las series, entre el 20 y el 30% son fisiales o yuxtaficiales por alargar pies. No voy a hablar de la física, no voy a hablar de la regulación, solo recordar que lo que nos importa es que podemos confiar en el plan de hacer extensiones y los otros no, menos enfermar, pero el profesional jamás. El detalle del potencial de curación del periósteo, en realidad todo el mundo dice, que bueno, cura rápido, pero cura demasiado rápido. Si los adultos tenemos que operar rápido, en los niños es una cuestión que es prioritaria. Van a tener una fractura consolidada muy rápido. Y una cosa más importante todavía, que a diferencia de los adultos, tenemos que inmovilizarlos rápido, poco, y moverlos luego. En los niños no es tan terrible dejarlos más tiempito con la aguja, porque la rigidez es bastante improbable. No inexistente, pero menos probable, digámoslo así. Recordar lo de los núcleos, la nucleosificación y la física en el fondo. Los más pequeños aparecen bien temprano en la edad, los primeros meses. Y los núcleos de acá, como dije, esta es una mano de alrededor de los 2 años. Esta es una mano de 10 años que ya tiene toda la física bien marcadita. Y entre los 15 y los 18 se empiezan a cerrar las falanges, después los metacarpianos y finalmente la muñeca, que puede ser hasta los 20 años. Y eso hay que acordarse. Detalle anatómico, 3 cosas. Uno que se recuerda siempre, que la física y la falange son proximales y en los metacarpianos son distales, excepto el primero. El primero es abajo. En la punta de los dedos, la inserción de los tendones, el extensor es previo a la fisis y el flexor es después de la fisis, lo cual nos va a dar unas lesiones bastante típicas. Y un detalle ligamentario, en las interfalángicas, los ligamentos colaterales sobrepasan y protegen, vamos a decir así, la fisis, y por eso es más frecuente que las lesiones sean palmares y dorsales. A diferencia de la metacarpofalángica, que la fisis aquí está protegida, pero acá no. Y aquí tenemos frecuencia de la radiografía anterior que vimos, perdón, voy a ponerlo acá, que esto que es muy frecuente porque queda desprotegido, y además, en el lado de acá, la Salter-Harris 3 o 4. Entonces, y el lado radial es distinto al cubital, el cubital está más protegido. ¿Vale? Son diferencias anatómicas radiológicas. El examen físico es difícil, ver qué le duele, dónde le duele, es bastante complejo. Un niño, mientras más pequeño, peor. La maniobra de la tenodesis, o sea, que flectar la muñeca y extender la muñeca para que se produzca el efecto contrario en los dedos, es bueno para ver las deformidades, parálisis y anormalidades en la movilidad, pero el examen físico estamos claros que es muy difícil en los deditos de los niños. La clinodactilia es una cosa que se repite en toda edad y eso es muy importante verlo. Recordar que el dedo 5 siempre tiene algún grado de clinodactilia y por eso compararlo con la mano contralateral. La clinodactilia, buscar la convergencia hacia el escafoide es lo clásico. Ojo con el síndrome compartimental, sí existe en los niños, más difícil reconocerlo, los síntomas, buscarle parestesia y cosas por el estilo es complicado. Este es un niño que le cayó un arco de fútbol encima de la mano. Entonces tiene que pensar que es alta energía, fracturas típicamente longitudinales, en este caso en la falange, con un edema que es evidente y un dolor insoportable. Esto no puede pasar. Por otro lado, las manos gravemente lesionadas también existen. Este es un niño de 6 años que metió la mano a una amasadora, en realidad sobadora es el nombre correcto, y obviamente tiene una compresión de la mano, y no se diagnosticó que el dedo 3 estaba frío y blanco.
Entonces las lesiones de las arterias también existen en los niños. Se le hizo una revascularización un poco tardía, pero además este pobre niño tiene un lupus. Entonces falló. Como ven ahí, esta es la radiografía inicial, recién vascularizado, estábamos a menos, pero esta es posterior y se necrosó el dedo. Tenía fracturas también longitudinales, lo mismo, sin lesiones tendíneas y la lesión vascular, que es lo más importante. El sistema neurológico, las manos gravemente lesionadas aguantan bastante, ¿eh? Los nervios no se dañan mucho con las compresiones, si tienen hipoestesias temporales se recuperan. Y por supuesto, no voy a hablar mucho de ello, las fracturas expuestas que no podemos dejar de diagnosticarlas. El tema de la matriz unguial es un capítulo aparte, es para una clase completa. El daño y manejo de la matriz unguial, las lesiones de la punta de los dedos, lo vamos a conversar después, pero hay que tenerlo en mente siempre. En los tendones, flexores y extensores, lo que más vamos a buscar es la posición de la movilidad pasiva. Este, por ejemplo, tiene seccionado solo el flexor superficial y tenía cortado el nervio mediano. Este, al contrario, tiene cortado solo el nervio mediano. Es una herida puntiforme con un cartonero. El tacto, volvemos a lo mismo, la anamnesis es difícil, y una cosa que puede ser útil es el test de la arruga. Todo dedo denervado, si lo ponen largo rato en el agua, no se arruga, a diferencia de los dedos que están bien inervados. Las radiografías, como siempre, AP lateral y oblicua. En los dedos, AP lateral. En la mano, siempre pedir mano para las lesiones que son de la falange proximal hacia abajo, y aunque en la lateral no veamos nada, nos ayuda a ver esta deformidad clásica que es en extensión cuando son fracturas de la base de la falange. Siempre pedir todas. No se olviden que el escafoide sí existe en los niños y sí se fracturan. En los adultos es bastante común que pase desapercibida, en los niños más aún, porque nadie lo piensa. Y de polo proximal también bien habituales, con un simple pelotazo, típico cuando juegan fútbol con niños más grandes. Como decíamos, yendo al tratamiento, la mayoría son de manejo conservador y son exitosos en la mayoría de los casos, pero hay que tener cuidado. El implante habitual es la aguja. Las manos son baratas, no hay grandes complicaciones, pero hay que tener mucho respeto por la fisis, tener conciencia de que tiene que ser precoz y va a cicatrizar muy rápido, y que igual debemos protegerlos. Los niños Houdini abundan, se sacan todo, y hay que protegerlos con un yeso, una valva, un vendaje grueso, como ustedes quieran. Es raro ver alteraciones del crecimiento, estas fracturas que son, en este caso, yuxtaarticular, no hay mucho, las lesiones de la fisis, es raro que lleguen a provocar alguna alteración en el crecimiento, como decía. En términos generales, la fractura simple, no voy a hablar mucho de ello, no existe evidencia en los adultos y menos en los niños con relación a cuánta deformidad vamos a tolerar. Ya dijimos que las rotaciones no y las flexoextensiones variables. Estos son los grados clásicos en el adulto para diáfisis y para epífisis distal de lo que uno soporta o se aguanta, digamos, como deformidad en un adulto. En un niño generalmente uno puede ser más relajado, pero no hay ni una ciencia con esto. Y sin rotaciones. La posición intrínseco plus ya la practicaron. Personalmente, cuando es una metacarpiano que estoy reduciendo, o sea que quiero mantener una reducción, yo le hago yeso clásico para poder hacer la compresión en 2 puntos, y este es un yeso puesto en taller de un intrínseco plus que no es tan complicado de hacer, pero tiene su ciencia dejando los 30 y 60 grados con una dorsaleta en principio, pero yeso cerrado, no valva. Los yesos plásticos, que son más cómodos para la ducha, para la piscina, lo que sea, se pueden utilizar, por supuesto, pero cuando son no desplazados y no cuando estás tratando de mantener una reducción. Y para la falange, cualquier método es válido. Coban, venda, férula, solidario. El Coban es una muy buena herramienta en las etapas finales para manejar el edema y mantener inmovilizaciones parciales o más bien relativas cuando tenemos un poco avanzada la consolidación. ¿Qué es lo que no podemos tolerar? Angulaciones de 15 grados y acortamiento de 2 milímetros que fallan en la dinámica de la flexoextensión. Y las articulares que no sean desplazadas. Esta es una técnica bastante útil en la primera fractura que les mostré, que es muy frecuente, que es la técnica del lápiz Bic. Tiene que ser Bic, ¿eh? No puede ser un lápiz pituco, no, Bic. No es porque el Bic es cuadrado, tiene un hexágono o octaedro, no estoy seguro, pero favorece mucho más la facilidad para realizarlo. La mayoría de las fracturas desplazadas en box, reducción, niños que toleran anestesia local, digamos. Y si no, esto mismo en pabellón en los niños más chicos, pero conservador. Puede incluso no ponerse aguja. Ahora, si uno está en pabellón, en realidad uno es tentado poner una aguja para mantenerlo. Vamos a las complicadas, y esto es a lo que queríamos llegar finalmente. Las que son complejas son las fracturas de las falanges subcapitales, la fractura de Seymour y las fracturas articulares desplazadas. Estas son las que hay que poner ojo porque se nos pasan. Por supuesto, tiene una clasificación muy compleja.
y poco práctica, pero lo que tenemos que recordar es que esto se va habitualmente en extensión y en rotación sujeto con los ligamentos colaterales. Las radiografías son poco evidentes y estas son inestables e inmovilizarlos no es suficiente porque se puede mover. Siempre reducción, habitualmente percutánea, con agujas. ¿Ya? Una técnica bastante útil es hacer la reducción con una aguja temporal por dorsal, buscando reducir la extensión, y se pueden fijar cruzadas, tipo Metesó, de diferentes formas al gusto del consumidor, pero siempre fijándola. La fractura de Seymour es una fractura a través de la física, puede ser 1 o 2 de Salter-Harris, pero la gracia o característica que tiene es que es expuesta, que se entierra en el eponiquio, y eso hace que esta es una uña que está mal visto, ¿eh? Aquí está el dedo doblado, aquí está la punta de la uña y aquí está la falange o la punta de la proximal de la falange exponiéndose por debajo de la uña. La apariencia clásica es esta uña como alargada y como estirada con algún pequeño levantamiento de la matriz unguial, y cuando uno saca la uña ve que el hueso está completamente expuesto. Se tiene que tratar como fractura expuesta, tenemos que hacer un aseo quirúrgico, remover la uña, reducir la fractura, y puede o no fijarse con aguja. Puede ser un tratamiento más conservador, pero si tú estás ahí, creo que es discutible, pero yo le pondría una aguja. Respetar la física es el único problema. Las articulares de la falange, muy complejo. Las dos, tanto cuello como falange, tienen alta tasa de necrosis y abrimo. Hay que tratar de no abrir. Ese es el problema más grande, especialmente las anteriores que mostré del cuello. Pero las articulares habitualmente tienen que ser, o sea, no habitualmente, siempre tiene que ser una reducción anatómica. Si no lo logramos, tiene que ser abierto y no hay que temer en eso con pequeñas incisiones y fijar siempre con aguja porque tornillos aquí casi no caben. El mallet fracture, niños más grandes, ojo, la indicación quirúrgica solo si hay subluxación palmar, o sea, realmente está luxado, y lo del mayor de 30% de la superficie es una indicación relativa, ¿ya? No debe por qué. Una férula puede perfectamente reducirlo, como es el caso de arriba. Esto remodela y no tiene ni gran problema en la funcionalidad. Puede quedarle un cototo un poquito más grande en el dorso, pero no tiene ningún problema funcional. ¿Ya? Y la técnica de Ichiguro es una cosa bastante inteligente y fácil de hacer, que reduce bastante bien y mantiene estabilidad. Otras dos lesiones que voy a mencionar que no pueden dejar pasar son las típicas avulsiones de la placa volar, en este caso placa dorsal de la inserción del extensor, que no pueden dejar de ver eso. El signo de la V, que es una subluxación, en este caso palmar, y habitualmente más bien dorsal, y que son muy difíciles de manejar. La interfalángica proximal es difícil de reducir y cuesta mantenerla. Este es el caso que les mostraba del síndrome compartimental. Se le hizo en urgencia esta fasciotomía media extraña porque no es necesario hacer 3 incisiones, basta con 2, por lo cual llega a todos los compartimentos y con eso el niño no tuvo ninguna lesión neurológica. Este es el caso de la amasadora, que finalmente se amputó y resultó con un dedo menos, que estéticamente quedó bastante bien, con fracturas que son relativamente simples. 2 palabras a los flexores. No hay ni una ciencia mayor o diferente de los adultos. Lo único es que es más complicado porque son muy pequeñitos. Los ejercicios, es súper complejo enseñarle un protocolo de ejercicio a un niño, por ende uno tiene que dejarle, ojalá, 4 hebras, dentro de lo que caben, digamos, dependiendo del tamaño del tendón, para que puedan mover activo. Y las reparaciones tardías, a diferencia del adulto que hay discusión, se hacen en un tiempo. Y en el término de los nervios, o sea, las secciones neurológicas, no hay ninguna diferencia con el tratamiento con los adultos. La diferencia es que tienen mejores resultados, nada más. El lecho unguial, como les dije, es un tema aparte. Ojo con la fractura, hay que reparar el lecho unguial, hay que mantener la uña para mantener, que se supone que es para proteger el crecimiento tanto en la matriz como en las canaletas laterales. Uno puede usar una uña postiza también de plástico, pero esto, como digo, tema totalmente aparte. Y por último, las amputaciones de pulpejo, de menor complejidad a mayor complejidad en los niños de cualquier edad. Vamos con la cierre por segunda intención. Esto con los semioclusivos creo que puede ser un poco complejo tratar un semioclusivo a un niño, más con la mamá que no va a aguantar la de donde, y a mí yo tampoco la aguanto, así que yo no lo hago, no muy de seguido. Bajando en complejidad, un injerto de piel total, un avance simple como el clásico Tazoy, un colgajo tener que es muy fácil de hacer en el borde de la base del pulgar, y seguimos después con colgajos de avance que son un poco más complicados, como este niño que tenía una gran pérdida ósea, casi toda la uña, que se hizo un colgajo homolateral, se avanza hacia arriba y esto se cubre con piel total y el resultado estético es bastante bueno. Bastante más complejo de realizar. Y una cosa,
que yo no tengo experiencia. Pablo Echenique tiene un paciente con un resultado extraordinario, que es este, que se le suturó el pulpejo con una crioterapia por 72 horas y que es un resultado extraordinario. Y cuando no tienes nada mejor que hacer y no hay microcirugía y no hay nada que hacer, se puede suturar la punta del dedo, mantenerla fría y a veces los niños como lagartijas crecen. Eso, muchas gracias.